Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde España, desde Europa y buenos días a todos los que nos escucháis desde América, que tenemos a bastante gente de América hoy también. Bienvenidos, yo soy Daniel Alguacil de tecnowebinars.com, tecnoconference.com. Ya sabéis, nosotros nos dedicamos a la organización regular de webinars relacionados con software corporativo y con tecnologías, con IT fundamentalmente, tanto para España como Hispanoamérica, ¿eh? Así que nosotros organizamos de forma regular webinars con Legal Auditors, con Luis Vilanova, que veis por aquí. Algunos de vosotros ya habéis estado en webinars que hemos organizado con él. Y hoy, bueno, pues estamos en un webinar pues muy especial, un webinar que casi ha batido todos los récords de registro. Tenemos a más de 570 personas registradas a este webinar, con lo cual, bueno, es evidente que es algo que interesa bastante, todo lo que tiene que ver con las normativas y las reglamentaciones muy novedosas, evidentemente, que se están dando alrededor de la inteligencia artificial, ¿vale? Y además en una de las zonas más avanzadas del mundo, como es para todo y para esto también, como es Europa, ¿vale? Porque vamos a hablar, porque nosotros, los dos expertos que tenemos aquí, bueno, pues están aquí en España, en Madrid, pero evidentemente esto atañe a todas las regiones, a la región hispanoamericana también, porque de América, porque al fin y al cabo las reglamentaciones van en general en la misma línea, ¿eh? Vamos a hablar también de la ISO 42001, 2.2023, que es la que nos ayuda un poco a cumplir con las normativas, y para ello tenemos a una combinación muy interesante. Tenemos, por una parte, a un abogado, a un experto en leyes relacionadas con y normativas relacionadas con la inteligencia artificial, y a un perito informático, uno de los y auditor también, es uno de los principales expertos en la región hispanoamericana, tanto en España como en América, en todo lo relacionado con el cumplimiento por parte del software de las normativas y reglamentaciones, ¿eh? Y una de en las que está especializado es en las normativas relacionadas con IA, ¿eh? O sea que, bueno, un tema súper interesante. Vamos a tener una presentación por parte de ellos, tanto por Luis María, bueno, los dos son Luis, por Luis María primero y luego por Luis Vilanova después. Y luego, bueno, pues tendremos un turno de preguntas, os animamos a participar desde ya, podéis escribir ya en el chat y también podréis participar directamente vía micrófono o vía webcam, ¿eh? O sea que encantados de que podáis hablar con nosotros. Hablamos de inteligencia artificial, pero esto es importante, los tres que hay aquí somos humanos y estamos en directo, ¿vale? Cada vez es más importante resaltarlo, ¿vale? Y además nos vais a poder hacer preguntas humanas y tendréis respuestas humanas, ¿eh? Cada vez lo recalcamos más porque incluso existen webinars que los están haciendo los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, pues empezamos por Luis María Latasa, ya lo veis ahí, él es socio del Departamento de Derecho Digital y Propiedad Intelectual de EJASO, uno de los principales expertos legales en todo lo que tiene que ver con las normativas relacionadas con inteligencia artificial. Él está en Madrid y vamos a empezar con él. Luego pasaremos a Luis Vilanova, también en Madrid, de la empresa Legal Auditors y es perito, como os he dicho, y auditor informático. Adelante, Luis María, estamos viendo tu presentación, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias Daniel, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este webinar. Disculpas anticipadas porque vamos a tener que ir bastante rápido y estamos hablando en mi caso, que tengo que explicar lo que es el reglamento de inteligencia artificial de una norma bastante densa y bastante, bueno, compleja y bueno, pues lógicamente por limitaciones de tiempo, pues vamos a ir un poquito a tener una visión general sin dejar de contar nada importante, pero sin caer tampoco en una precisión y matices que evidentemente pues haría que nos fuéramos del tiempo previsto. En esta diapositiva un poco tenemos los temas que vamos a comentar y como digo que iba rápido, pues vamos a ir pasando directamente a cada uno de ellos.
Un poco con carácter general, para tener una visión, un poco los objetivos que ha tenido Europa con el reglamento de inteligencia artificial, pues como pone ahí, es mejorar el mercado interior con un marco jurídico uniforme, promover una IA centrada en el ser humano, que sea confiable, que proteja la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, proteger a los ciudadanos frente a los efectos perjudiciales que puede tener la IA y fomentar la innovación, ¿vale? Esto último sé que puede generar cierta controversia, pero está en el texto, es decir, que aunque Europa, comparada con otras regiones, pues tiene ese afán en ocasiones un poco desmedido regulador, pero sí que es verdad que trata de fomentar la innovación y que ha querido que se establezcan unas normas únicas dentro de Europa y que se evite sobre todo la fragmentación normativa. El enfoque de toda la normativa es un enfoque basado en el riesgo, como habréis oído ya muchas veces, lo cual viene a significar que, en definitiva, las obligaciones que van a tener los distintos intervinientes, los distintos operadores, va a depender también de la gravedad o de los riesgos a los que estén expuestos los distintos sistemas o los distintos usos, ¿vale? Otra característica es que estamos hablando de una norma abierta que va a ser desarrollada mediante muchos actos delegados, directrices, estándares por parte de la Comisión y que, por lo tanto, pues yo creo que como nunca antes, ¿no? Estamos ante una norma que va a ser complementada, como digo, mejorada, incluso modificada en aspectos técnicos, evidentemente, mediante, por así decirlo, pues actos de gobierno, ¿no? No necesariamente legislativos, ¿no? De un alcance limitado, ¿vale? Porque se ocupa de lo que pueden ser las obligaciones de lo que son los sistemas, principalmente, también de los modelos de IA, ¿vale? Pero no entra, por ejemplo, en cuestiones de responsabilidad por daños, ¿vale? Que será una cuestión muy importante, sobre todo con el desarrollo de la robótica, que a su vez se basará en IA, ¿no? Y, bueno, y otros temas, por ejemplo, que nos regula, pues todas las cuestiones de propiedad intelectual que ya conocemos y que también son muy, pues, de mucha actualidad. Y se centra principalmente en las obligaciones de proveedores y responsables de despliegue, que luego explicaremos un poco quiénes son. Contenido, pues como decía, normas armonizadas para la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de IA, prohibiciones de determinadas prácticas de IA, que luego comentaremos, requisitos específicos para los sistemas de IA de alto riesgo, ¿vale? Que es, en definitiva, también luego lo comentamos un poco, requisitos que tienen que cumplir desde el diseño aquellos que desarrollen sistemas de IA, normas post comercialización, ¿no? De seguimiento de mercado, vigilancia, etcétera, y como decía antes también medidas de apoyo a la innovación. Queda fuera de lo que es el ámbito del reglamento y tenemos que comentarlo, pues sistemas que sean utilizados en marco de acuerdo de cooperación internacional, sistemas de IA utilizados con fines militares, de defensa o de seguridad nacional, sistemas y modelos de IA en desarrollo. Esto es importante porque además es una de las cuestiones que dice que favorece la innovación, que es hasta que no se produzca el despliegue, en definitiva, no hay que cumplir con el RIA, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que si al final tengo que cumplir una serie de cuestiones, de requisitos desde el diseño, etcétera, o estoy preparado mientras estoy haciendo el diseño, o difícilmente luego voy a poder cumplir. Y luego, pues también se excluyen los sistemas que se hagan con el único propósito de investigación y desarrollo científico, los que se basen vamos, sean utilizados con fines puramente personales, ámbito doméstico, y los que se basen en licencias libres o código abierto. En cuanto a los operadores, bueno, principalmente los proveedores es de quien más se ocupa y preocupa el RIA, que es quien desarrolla un sistema o modelo de IA, o en determinadas ocasiones para que se desarrolle y lo introduzca en el mercado o ponga en servicio con su nombre o marca, ¿vale? Por lo tanto, puede haber un proveedor, podemos decir, no fabricante, si después del desarrollo lo incorpora bajo su marca en el mercado. Responsables de despliegue, pues vamos a ser la mayoría de las empresas que estemos adoptando casos de uso y utilizando la IA, dice la norma, bajo nuestra propia autoridad, debemos entender que también en nuestro propio beneficio, en definitiva. Importador y distribuidor, pues son ya dentro de la cadena de suministro, pues el importador cuando el sistema proceda de un país o región fuera de la Unión Europea, pues el que lo incorpora dentro de la Unión, distribuidor, pues también otro interviniente dentro de la cadena de suministro, representante autorizado, pues también cuando el proveedor esté fuera, pues un tercero que tiene que asignar dentro de Europa. Importador y distribuidor, como luego nos lo comentaré, hay que entender que ellos tienen unas obligaciones también de diligencia debida en la comprobación de que esos sistemas que están comercializando cumplen con los requisitos que mayormente van a corresponder a proveedor
a proveedor, pero que en definitiva ellos, como elementos de la cadena de suministro, pues tienen de alguna manera, en algunos aspectos, que verificar. Como decía, el ámbito de aplicación se establece en conexión o en función de quién estemos hablando, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de proveedores, importa poco que esté dentro de la Unión Europea o que esté fuera, que si su sistema se va a comercializar o se va a usar dentro de la Unión Europea, va a estar obligado por el reglamento. En el caso de responsables de despliegue, únicamente cuando estén establecidos, aunque también se dice que cuando tengan se produzca un uso dentro de la Unión Europea porque tengas centros de trabajo o trabajadores usando esos sistemas en la Unión Europea, pues también te va a ser de aplicación. En el caso de importadores y distribuidores se sobreentiende que están dentro de la Unión Europea, fabricantes, en este caso hay que entenderlo, fabricantes de productos, ¿vale? De productos físicos que incorporan sistemas o componentes de ella, pues también cuando se comercialicen dentro de Europa, y en el caso de representantes autorizados, pues va de suyo que también. Una, una diferenciación muy importante a efectos del reglamento es esta contraposición que nosotros hacemos en esta diapositiva entre sistema y modelo, ¿vale? El reglamento principalmente se ocupa de estas dos tecnologías. Hay que decir que modelo se incluyó dentro de lo que es el texto más tarde, un poco cuando tuvo mucho, bueno, con la erupción de ChatGPT principalmente, y entonces digamos que la técnica de un punto de vista legislativo en algunos aspectos ha dejado bastante que desear, porque está un poco parcheado, pero hay que entender que básicamente se pone el foco en estos dos elementos, podemos decir. Entonces, sistema de IA es esta definición que establecemos aquí, basada en una máquina que está diseñada para funcionar con distintos grados, niveles de autonomía y que puede demostrar capacidad de adaptación tras el despliegue y que permite inferir principalmente resultados de salida como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Bueno, esta definición que la propia comisión ha desgranado la semana pasada en unas directrices en 7 elementos, ahí lo explica con más detalle, algunos pueden estar, otros pueden no estar, pero que lo sepáis que esto es principalmente de lo que se ocupa el reglamento. Simplemente ahí mencionar que el sistema de IA de uso general sería aquel sistema que utiliza a su vez un modelo de IA de uso general, que es lo que está en el lado derecho de la diapositiva, bueno, que también se define de esta manera. Un modelo de IA de uso general, un modelo de IA también uno entrenado con un gran volumen de datos, utilizando autosupervisión a gran escala que presenta un grado considerable de generalidad y es capaz de realizar de manera competente una gran variedad de tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una definición de modelo de IA, ¿vale? Solo define modelo de IA de uso general, pero bueno, yo creo que es importante profundizar un poco en esta cuestión. Evidentemente yo soy abogado, no soy técnico, pero un poco por lo que podemos entender y de hablar con otros personales de este ámbito y por las propias definiciones de lo que es el RIA, sistema de IA siempre es lo que va a usar un responsable de despliegue. O sea, lo que vamos a usar nosotros como empresas en nuestra organización adoptando casos de uso de IA serán sistemas que por detrás pueden tener esos modelos de IA que, por así decirlo, podría ser pues, el núcleo algorítmico, ¿no? Donde a base de entrenamiento pues, ha generado esos algoritmos, ¿no? de IA, ¿no? Que permiten pues esa inferencia imprevisible, ¿no? Porque esa es una de las características de los sistemas de IA y por lo tanto, pues al final lo normal es que detrás de un sistema de IA haya un modelo de IA, pero no siempre tiene que ser un modelo de IA de uso general, que es de los que se ocupa el RIA. Dentro de los modelos tenemos que diferenciar, como decía, los modelos normales, los de uso general y luego los de riesgo sistémico, que son los que dice que puedan, debido a su alcance o efectos a su repercusión en el mercado, perdón, y debido a su alcance, pues producir efectos negativos en la salud pública, la seguridad, los derechos, etcétera. Entonces, establece dos situaciones en las que se puede llegar a presumir que estamos ante un modelo de IA de uso de riesgo sistémico que dice en un caso cuando, bueno, pues toda la capacidad de cálculo acumulada de entrenamiento pues supere en operaciones de coma flotante, que es una medida de cálculo, sea superior a 10 a la 25, lo cual es una barbaridad en términos matemáticos, pues te dice que se entenderá que es un modelo de IA de uso general de riesgo sistémico y por lo tanto tendrá unas obligaciones
mayores. Pero bueno, también la Comisión Europa se deja vía libre para determinar en determinados casos que aunque no se supere esa capacidad de cálculo acumulada, pues ellos puedan determinar que también estamos ante un modelo de IA de uso general de riesgo sistémico. Como digo, las obligaciones varían. Bueno, no nos vamos a profundizar mucho más en lo que son los modelos porque, como digo, lo normal será que nos importe mucho más la parte de los sistemas. En cuanto a tipos de sistema, pues esta es un poco la clasificación dentro del RIA. Tenemos que hablar de los de riesgo inaceptable y, por lo tanto, sistemas prohibidos. Tenemos que hablar de los de alto riesgo y, por lo tanto, aquellos que pueden tener un efecto perjudicial para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales, que tendrán que cumplir una serie de obligaciones. De riesgo limitado, que son, digamos, todos aquellos que no tienen un alto riesgo, ¿vale? Pero que pueden tener algún riesgo de otro tipo, también para la salud, la seguridad, pero que mayormente quedan fuera. Es verdad que hay un control a posteriori de estos de riesgo limitado, ¿vale? Que tampoco vamos a desarrollar mucho, pero que ya entendáis desde este momento que de los sistemas que se ocupa principalmente el RIA es de los sistemas de alto riesgo. Y luego el riesgo mínimo de los que ni siquiera pues, se establece regulación alguna, como puede ser pues, sistemas de IA como antivirus, y se ponen algunos ejemplos dentro de lo que es la propia norma. Prácticas de IA prohibida, muy importantes, porque además esta obligación ya es de pleno cumplimiento desde este pasado 2 de febrero, ¿vale? Pues simplemente que sepamos que son estos 8 sistemas y conductas, ¿vale? Porque esto es un punto importante. El título, capítulo segundo, que es el que trata sobre las prácticas prohibidas, habla de prácticas y no de sistemas, porque, y así lo ha aclarado también la Comisión la semana pasada en estas directrices sobre prácticas prohibidas, que también supongo que muchos de vosotros habréis oído, como decía, porque realmente al final también se puede hacer un uso prohibido de sistemas cuya finalidad prevista, en cambio, sea perfectamente válida conforme a derecho, ¿vale? Y por eso que es muy importante, y ya lo anticipo, que en vuestras organizaciones pues contéis con políticas, procedimientos que eviten no solo la adquisición de sistemas de IA prohibido, que por supuesto, sino que también vuestros trabajadores no usan los sistemas, tanto los adquiridos formalmente por la organización como los que puedan estar libres en Internet, etcétera, no los usan en ningún caso en el desempeño de su trabajo, perdón, para ninguno de estos fines, ¿vale? Que no me voy a explayar demasiado porque si no se nos va el tiempo, pero bueno, podemos comentar un par de ellos como la inferencia, los sistemas de inferencia de emociones en lugares de trabajo o centros educativos, ¿vale? Pues mediante cámaras, evidentemente, bueno, otro tipo de sistemas, pues este queda absolutamente prohibido. Y luego, la categorización biométrica, que clasifique a personas a partir de datos biométricos para deducir raza, opiniones políticas, afiliación sindical, etcétera, pues también es un sistema prohibido. Finalmente, por mencionar otro también, los de identificación biométrica remota en tiempo real, ¿vale? Estos se permiten bajo ciertas condiciones, son los únicos que admiten ciertas condiciones, los demás, otros 7, están prohibidos en todo caso, y en principio, bueno, pues tiene que ver con, lógicamente, funciones de garantía, fuerzas y cuerpos de seguridad, frente a amenazas que se pueden estar produciendo en tiempo real, detección o investigación sobre personas que pueden estar secuestradas, o etcétera, ¿no? Y ese tipo de supuestos. ¿Qué sistemas de IA se clasifican como de alto riesgo? ¿Vale? Aquí es importante que entendamos que hay dos vías principales de clasificación de sistemas de alto riesgo. Una, la del anexo 1, y segunda, la del anexo 3. ¿Vale? Anexo 1 se centra sobre todo en productos físicos, ahí tenemos que entender, que o bien el producto en sí es un sistema de IA o bien incorpora un componente de seguridad dentro de unos ámbitos determinados que están relacionados en ese anexo y que remiten a su vez a una normativa europea ya existente, y cuando te dice que no solo pertenezcan a esos ámbitos, sino que además, conforme a su normativa específica, ese sistema, ese producto que es un sistema de IA o que incorpora un componente de seguridad de IA, tenga que superar una evaluación de conformidad. Entonces, digamos ahí más abajo, donde pongo los ejemplos, todos los ejemplos que ponemos ahí ya son los que, conforme a ese anexo 1, van a ser clasificados automáticamente como sistemas de alto riesgo cuando incorporen
componentes de seguridad o en sí mismos sean sistemas de IA, ¿no? Máquinas, juguetes diseñados para menos de 14 años, embarcaciones, etcétera. Y luego los del anexo 3, ¿vale? Que son 8 ámbitos que a su vez se desglosan en 24, podemos decir, casos de uso, en donde se clasifica como de alto riesgo cuando, en definitiva, permita o pertenezcan a alguno de esos ámbitos. Pues, por ejemplo, el primero de ellos, datos biométricos, cuando utilicemos un sistema de IA para la identificación biométrica a distancia, la categorización biométrica o el reconocimiento de emociones, automáticamente estaremos en un sistema de alto riesgo. Aquí digo reconocimiento de emociones, lógicamente cuando no sea un sistema prohibido, ¿vale? Cuando no es prohibido, es decir, cuando no es en centros de trabajo ni en centros educativos, pues sería de alto riesgo, ¿no? Y un poco, bueno, pues los que ahí aparecen también son importantes los de la categoría 5, ¿no? Servicios esenciales financieros, pues para la evaluación de solvencia, la cotización de seguros de vida o de salud, y para determinados servicios públicos, pues la utilización de sistemas de IA automáticamente se clasificaría como de alto riesgo. En cuanto a los requisitos, ¿no? Que comentaba un poco al principio, que se tienen que cumplir los sistemas de alto riesgo, principalmente los proveedores son los que tienen que garantizar desde el diseño todas estas cuestiones que están aquí, pero como digo, también distribuidores e importadores pues deben hacer algunas comprobaciones. No voy a tampoco a bajar mucho a detalle, pero en definitiva hay que contar con un sistema de gestión de riesgos por parte del proveedor durante todo el ciclo de vida de lo que es el sistema de IA. Debe existir también una adecuada gobernanza de los datos de validación, de entrenamiento, de prueba con los que se han utilizado para desarrollar el sistema. Tiene que existir una determinada documentación técnica a disposición de las autoridades. Existe una obligación de conservación de los archivos de registro de cómo se comporta el sistema y, sobre todo, frente a posibles usos no previstos y anomalías, pues hay una obligación de conservación de datos en la medida en que el proveedor los tenga, porque no siempre los va a tener, pero por unos plazos determinados. Existe la obligación también de transparencia y de dar instrucciones de uso a los que van a ser, sobre todo, los responsables de despliegue, para que puedan interpretar bien lo que pueden ser los datos de salida de su sistema. Tiene que estar diseñado para que exista una adecuada supervisión humana, que lógicamente hará el responsable de despliegue, pero desde el diseño tiene que estar prevista esta supervisión y luego tiene que contar con pues una adecuada precisión, parámetros de solidez y una adecuada ciberseguridad pues que garantice pues, una resiliencia adecuada también, etcétera, ¿vale? En cuanto a obligaciones, aparte de los requisitos de obligaciones propias del proveedor, obligaciones, podemos decir, ya un poco al margen de lo que es el sistema en sí, bueno, pues evidentemente tiene que garantizar el cumplimiento de los requisitos, tiene que incorporar en el embalaje pues, información sobre su identidad, sus marcas registradas, etcétera. Tiene que desarrollar un sistema de gestión de la calidad a lo largo de todo el ciclo de vida, como decíamos antes. Y bueno, tiene que colocar el marcado CE, tiene que superar una evaluación de conformidad y tiene que también tener una declaración de cumplimiento, de declaración UE de conformidad. Y además inscribir en una base de datos a nivel europeo, ¿vale? Que todos los sistemas de alto riesgo van a tener que inscribirse en dicha base de datos, pues realizar las notificaciones oportunas. Esto en cuanto a obligaciones previas a la comercialización, que es lo que decía antes, que hay que preparar para luego llegar en plazo, aunque después no sea exigible hasta más tarde, ¿no? En cuanto a obligaciones durante la comercialización, pues hay que demostrar la conformidad cuando las autoridades lo puedan exigir y pidan pues la distinta documentación o las evaluaciones de conformidad que se tienen que superar, etcétera. Hay que adoptar medidas correctoras y las autoridades de vigilancia o competentes pues hacen ciertos requerimientos de cumplimiento. Hay que conservar documentación técnica y los archivos de registro que comentábamos antes durante 10 años, velar porque se cumplen los requisitos del reglamento, notificar incidentes graves, ¿vale? Mientras, como digo, todo el ciclo de vida de lo que es el sistema y establecer también un plan de vigilancia post-comercialización que denomina el RIA, aparte de, bueno, de cuestiones de accesibilidad, etcétera, conforme a la normativa europea.
Como decía, hay también unos supuestos un poco específicos en los que determinados intervinientes dentro de la cadena de suministro pueden llegar a ser considerados proveedores, que es cuando pongan sobre un sistema donde existía ya un proveedor, incorporen su propia marca y lo comercialicen, pues pasarán a ser también proveedores, considerados proveedores, cuando hay modificaciones sustanciales o cuando se modifica la finalidad prevista y por lo tanto pues estamos pasando o ya continúa, si ya era de alto riesgo o pasa a ser sistema de alto riesgo. Y también para los fabricantes de producto, pues cuando se incorpore combinadamente con su producto este componente de ella y lo haga de forma embebida bajo su propio nombre o marca. En cuanto a las obligaciones del responsable de despliegue, que como decía un poco antes, la mayoría de las empresas, lógicamente, que adopten casos de uso dentro de las organizaciones van a tener este rol, pues principalmente adoptar medidas técnicas y organizativas para garantizar que el sistema se usa con las reglas, las instrucciones y, por lo tanto, lo que comentaba antes, ¿no? Que no se pueden usar los sistemas que existan a disposición de trabajadores o que estos puedan acceder para lo que las actividades prohibidas, ¿no? Las actuaciones. Tiene que existir también una adecuada supervisión humana por parte de personas con preparación y capacitación para ello. Tiene que existir una adecuada vigilancia del funcionamiento de los sistemas y, bueno, notificar, de hecho, al proveedor cualquier funcionamiento que pueda ser anómalo, etcétera. Si te trata de un sistema del anexo 3, se tiene que informar a las personas físicas expuestas que dicho sistema se está utilizando con ellos. Si el sistema se utiliza en centros de trabajo, se ha informado a representantes de los trabajadores. Si son autoridades públicas, además, existe también la obligación de comunicación a la base de datos que comentaba antes para proveedores, pero en este caso solo para autoridades públicas, etcétera, ¿no? Y luego, pues también cuando se realice un uso del sistema de identificación en diferido en caso de investigaciones penales, se necesita autorización judicial de manera previa en un plazo no mayor de 48 horas, que esto normalmente afectará a lo que son administraciones públicas. Luego también, tanto si son sistemas de alto riesgo como si son sistemas de riesgo limitado, hay una categoría que se desarrolla en el artículo 50 del RIA que establece que para obligaciones de transparencia para estos sistemas, ¿vale? Obligaciones de transparencia básicamente de suministrar información adecuada para las personas que estén interactuando con estos sistemas. Básicamente cuando son sistemas, como decía, destinados a interactuar con personas físicas, pues hay que informar a los usuarios de que interactúan con un sistema de IA. Bueno, excepto en ciertos casos, evidentemente, de investigación de delitos por parte de las autoridades. Cuando se genera contenido sintético, hay una obligación de informar, salvo que, bueno, pues sea muy evidente y además también hay una obligación de que los contenidos estén marcados en formato legible que pueda ser luego leído por máquina para que a su vez, pues, digamos que se pueda identificar que dichos contenidos han sido sintéticos. Y bueno, también cuando se trata de sistemas de reconocimiento de emociones y categorización biométrica, pues hay que informar a las personas expuestas conforme a GDPR y otras normativas de protección de datos y en sistemas generadores bueno, falsificar de lo que se denomina ultrasuplantaciones dentro del RIA, pues también informar de que dichas imágenes, audios o vídeos, bueno, pues constituyen una ultrasuplantación, salvo que quede muy evidente que se trata de contenido satírico, artístico, etc. Perdón. Luego también existe, dentro de lo que es, además esta obligación ya está, es de pleno y de obligado cumplimiento, que es lo que se denomina alfabetización en materia de IA, ¿vale? Que esto es una obligación que tienen los proveedores y responsables de despliegue, que como digo ya está en vigor, de formar, digamos, al personal y demás personas que intervengan en el funcionamiento y la utilización de los sistemas de IA, pues en todo lo que tiene que ver con un buen, adecuado entendimiento de los sistemas, también de la normativa, etcétera, ¿no? Y te dice pues que tiene que ser pues bueno adecuado pues en el contexto donde se vaya a usar, los conocimientos técnicos del personal, etcétera.
En cuanto al, ya casi para terminar, en cuanto al régimen sancionador, pues tenemos dos ámbitos sancionadores diferentes. Por un lado, lo que son las sanciones correspondientes a lo que pueden ser los sistemas de IA, ¿vale? De los cuales se van a encargar, en principio, las autoridades nacionales, en el caso de España, la ESIA, ¿vale? Y luego veremos en la diapositiva siguiente lo que son los modelos, ¿vale? Que en este caso los modelos de IA de uso general lo va a sancionar directamente la Comisión Europea. Entonces, prácticas de IA prohibidas, pues lo que pone ahí, ¿no? Hasta 35 millones o 7% de volumen de negocios si fuera mayor. Incumplimiento de obligaciones de operadores y organismos notificados, pues hasta 15 millones o 3% del volumen de negocios si fuera mayor. Suministro de información incorrecta a las autoridades, pues hasta 7 millones y medio, 1% de volumen de negocios. Y luego en el caso de pymes, se prevé que estas multas puedan ser impuestas en un grado inferior. Como sucede siempre en cualquier normativa que establece sanciones administrativas, pues bueno, existe una serie de criterios que permiten graduar, digamos, bueno, pues la sanción en función de unas circunstancias que en definitiva pues tienen que ver con la número de afectados, infracciones anteriores, cuota de mercado, bueno, un poco lo que establecemos ahí. Y como decía, en cuanto a las sanciones, ¿no? Que se puede llegar a imponer, en este caso directamente por la comisión, bueno, pues las multas pueden llegar por las distintas infracciones que establecemos ahí, pues hasta con máximo el 3% del volumen de negocios o hasta 15 millones de euros si esta cantidad fuera mayor. Y ya para un poco para terminar, pues aquí lo que establecemos es un calendario, ¿no? En el que, bueno, pues vemos que la norma que se publicó ya en el pasado mes de julio entró en vigor el 1 de agosto, bueno, es una entrada en vigor, por así decirlo, formal, pero que realmente, bueno, están previstos diferentes hitos, ¿no? De obligado cumplimiento, que son los que establecemos ahí. Este primero que ya se ha producido el pasado 2 de febrero, pues la aplicación de las disposiciones generales, entre ellas alfabetización, como comentaba, y el tema de las prácticas prohibidas. El siguiente que tenemos un poco en el horizonte, pues ya es la aplicación de las disposiciones relativas a modelos de IA de uso general, gobernanza europea, bueno, todo lo que tiene que ver con los comités de expertos, etcétera, que esto será el próximo 2 de agosto de 2025, 2 de agosto de 2026, aplicación general del resto del reglamento que no tiene una previsión específica y finalmente ya el 2 de agosto de 2027 pues se aplicará, digamos, a aquellos sistemas de alto riesgo del anexo 1, ¿vale? Que son los que comentábamos antes que tienen una normativa específica y que tienen que superar unas evaluaciones de conformidad, ¿vale? Y eso será el 2 de agosto de 2027. Bueno, esto es un poco en un repaso un poco general lo que es el reglamento de inteligencia artificial. Evidentemente hay muchos conceptos desde el propio sistema, concepto de sistema me refiero, hasta lo que es la categoría, por ejemplo, de proveedor, que en nuestra opinión ya estamos viendo que genera bastante controversia. Pensad que para que sea de aplicación, es una idea que no comentaba, para que sea de aplicación el reglamento es necesario que estemos hablando de un sistema de IA, que por lo tanto, si por alguna razón un sistema pues no cumple con alguna de las características obligatorias, porque veíamos que había algunas que pueden estar o no, pero alguna sobre todo autonomía, capacidad de inferencia, etcétera, esas son como muy necesarias, pues por lo que sea no caen dentro y estamos hablando de una automatización sencilla o de computación clásica, pues entonces en modo alguno sería aplicación lo que es el reglamento. Y yo por mi parte, y creo que me he ceñido bastante bien a lo que es el tiempo que teníamos previsto, pues ya cedería la palabra a Luis Vilanova para que nos comente sobre la ISO 42001. ¿Estás mutado, Luis? Muy bien. Voy a la presentación, voy a compartirla. Un segundo. ¿Me escucháis ahora, no? Sí. Pues nada, bueno, lo primero, enhorabuena porque Luis Latasa lo ha explicado muy bien, la verdad, todo el reglamento, aunque ha sido muy, pues, ¿no?
apretado en el tiempo, pero la verdad es que nos da una visión general del reglamento, efectivamente. Y, bueno, nosotros lo que vamos a hablar ahora es de un poco, vamos a hablar de la ISO 42001-2023, ¿no? De cómo podríamos ayudar a implementar el reglamento, ¿no? A gestionar la inteligencia artificial dentro de la organización para cumplir en parte con el reglamento. No, luego lo veremos una comparativa del reglamento con la 42001. No, obviamente, cumpliendo 42001 no cumples al 100% de forma automática con el reglamento, sino que es una herramienta de gestión para cumplir siempre el marco legal, que sería en este caso el reglamento de inteligencia artificial, entre otras cuestiones, ¿no? Yo lo equiparaba el otro día a, bueno, pues la 27001 me ayuda a cumplir con el GDPR, por supuesto. Yo tengo la 27001 y en general, si la tengo bastante transversal en la organización, pues tengo una gran parte del GDPR, pero no toda, ¿vale? Entonces, sería un poquito, a lo mejor, ¿no? Una aproximación no purista, pero sí que práctica. Entonces, bueno, el índice, vamos a hablar quiénes somos, vamos a hablar de con qué entidad nos hemos certificado, vamos a hablar de los fundamentos de la 42001, veremos el anexo A, que me parece lo más práctico de esta presentación, así que voy a intentar ir un poquito ligero, y luego la relación con el reglamento, que yo creo que todos lo estáis un poco esperando, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros somos una empresa y una firma legal, técnico-legal, que estamos pues situados en auditoría, siempre digo, de nicho, ¿no? Una de las auditorías que nosotros llevamos, efectivamente, es la 42001. Existen otras como ciberresiliencia, que estamos empezando, es otro reglamento que ya dimos una charla y que daremos otra charla con Luis Latasa, seguro. Nuestra formación ha sido perfecta para llegar a este momento en el lugar adecuado, en el momento adecuado, puesto que estamos formados en inteligencia artificial por el MBIT. Somos auditores 27001, 27017 por SGS y BSI, NS por AENOR y somos auditores CISA por ISACA. Y como decía Daniel, pues además trabajamos como peritos judiciales. Entonces, creo que es la formación perfecta para este aspecto. Y pues digamos, la pieza que nos faltaba es que somos los primeros auditores certificados como lead auditor o auditores líder de la 42001 a través de la organización Certia, ¿no? Que es una de las pioneras en certificar auditores y en solicitar la acreditación internacional, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, me ha parecido interesante poner esta diapositiva para que conozcáis a Certia, que es una empresa de certificación y la que nos ha certificado como el primer auditor de España realmente de 42001. Quiero explicar algunas cuestiones que supongo que los que nos estáis escuchando lo tenéis más o menos claro, pero nos puede ayudar un poco a entender la inteligencia artificial en la organización, ¿no? Hay dos grandes mundos en la inteligencia artificial. No quiero entrar en matices, obviamente, pero existe el mundo del Machine Learning y el mundo del Deep Learning, ¿no? El Machine Learning, por resumirlo, son sistemas, a grandes rasgos, que no se me eche nadie encima, son sistemas basados más en datos estructurados que nos ayudan, de alguna manera, a predecir, a clasificar, ¿no? Predecir, por ejemplo, las ventas de una organización, clasificar clientes en nuestra base de datos. Es, en ocasiones, más sencillo, entre comillas, entender cómo funcionan estos sistemas de Machine Learning tradicional, ¿no? Pues en ocasiones también se meten en Machine Learning algoritmos matemáticos como los cabecinos o, bueno, algunas cuestiones, no quiero entrar en tecnicismos, que nos ayudan, que son más fáciles de entender. Los Deep Learning, por hacer una clasificación muy macro, estaríamos más hablando de redes neuronales profundas, ¿no? O sea, multicapa, el concepto del perceptrón. Estamos hablando de redes neuronales que muchas veces es complicado saber lo que realmente está ocurriendo ahí. Pues, por ejemplo, visión artificial. La visión artificial basada en redes neuronales multicapa es a veces complicado, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues estos son los dos grandes mundos de inteligencia artificial. Ya sé que luego me va a venir el mundo de los generadores automáticos de lenguaje, ¿no? Y generadores automáticos de imágenes, etcétera, etcétera. Que, bueno, serían como una especie de tercera clasificación, pero que también acaban basándose también en sistemas deep learning, ¿no? Entonces, por así decirlo, tenemos estos dos grandes mundos, con lo cual
va a ser más complicado cumplir el reglamento y cumplir la 42001, que ahora lo veremos cuando estamos en Deep Learning, que cuando estamos en situaciones de Machine Learning. Sería, digamos, la primera clasificación que deberíamos entender. Otra de las cuestiones que quiero comentar es que la 42001 no nace sola, sino está acompañada de una serie de ISOs que terminan decidiendo otras cuestiones que terminan volcándose en la 42001. Por ejemplo, la 22989, que nos establece ya desde el 2022 ciertos conceptos y terminología que usaremos nosotros en la 42001. Por ejemplo, la 27001, efectivamente, la 42001 tiene una estructura parecida, a la 27001, y es difícil hablar de un cumplimiento de 42001 o del RIA si realmente yo no tengo unas medidas de seguridad, de confidencialidad, disponibilidad e integridad de los sistemas, ¿no? Y luego, bueno, hay otras que nos ayudan a ver cómo se gestiona el gobierno, cómo se gestionan los riesgos y cómo se gestiona el ciclo de vida y procesos de la inteligencia artificial que tenéis en esta imagen, ¿no? Por eso quiero decir que la 42001 no está sola, sino está apoyada en otras que nos sirven de marcos de referencia para entenderlo. Pero, ¿qué es la 42001? ¿Cuál es su objetivo principal? Pues bueno, el objetivo principal de la 42001 es ayudar a las organizaciones a desempeñar de manera responsable la función respecto de los sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, utilizar... Aquí no solamente estamos en el marco del desarrollo de la IA, sino aplica a aquellas organizaciones, o podemos aplicarla, podemos certificar la organización, porque la 42001 no certifica productos, certifica organizaciones. Entonces, podemos certificar organizaciones que o bien utilicen la IA, esto es yo creo un punto diferencial, que desarrollen, que supervisen o proporcionen productos relacionados con la IA. Esto es muy importante porque nos va a guiar a partir de aquí en el resto de la presentación, ¿no? Algunas cuestiones clave que yo quiero que os hagáis, os invito a que os hagáis y luego también, ¿por qué no? Al final de la ponencia os invito a que nos hagáis también alguna pregunta para entender un poco cómo vamos a aplicar la 42001 en vuestra organización o cómo de complicado o difícil o del ámbito, del alcance, ¿no? El scope va a aplicar, ¿no? ¿Qué procesos, actividades de inteligencia artificial están incluidos dentro del alcance de lo que queremos certificar dentro de vuestra organización? ¿De qué manera se integran los sistemas de IA en estos procesos? ¿Cuál es el objetivo principal de los sistemas de IA implementados? ¿Qué objetivo buscamos? Esto lo estaba comentando Luis Latasa antes en el reglamento, ¿no? ¿Existen actividades de IA que sean gestionadas por terceros? Muy importante. Ahora vamos a ver porque la 42001 así como el reglamento hemos visto que nos aplica roles, la 42001 también tiene sus roles, ¿no? Entonces, y uno de los roles obviamente son el proveedor, el partner y también el distribuidor. Lo vamos a ver un poquito, ¿no? ¿Qué normativas y requisitos legales tenemos que cumplir? La organización ha definido el alcance de la certificación y elaborado una declaración de aplicabilidad, el SOA. Para los que trabajamos con la 27001 hace mucho tiempo, el SOA sabemos que es un elemento importantísimo. Pues aquí también nos aplica, porque también tenemos un anexo A que nos ofrece una serie de controles, ¿no? ¿Cuál es el papel de la organización en la IA? ¿Cuántas personas participan en el ciclo de vida de la IA? ¿Cuántos empleados trabajan de forma remota? ¿Se llevan a cabo actividades repetitivas relacionadas un poco con la IA? Bueno, veis que no, que hay una serie de cuestiones. Dependemos de una manera potente de proveedores o terceros. Claro, recordar que la IA muchas veces, o la mayoría de las veces, requiere de un entrenamiento. Entonces, como decía, ¿no? Luis Latasa antes, tenemos el sistema y tenemos el modelo. El modelo lo entreno con datos. ¿Quién es el proveedor de datos? Aquí también estamos hablando de proveedor de datos de entrenamiento, no solamente del proveedor de la solución. ¿Ok? Por ejemplo, si estoy entrenando un sistema para banca, a lo mejor lo estoy entrenando con datos de clientes de banca, ¿no? Pues esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Vale? Y fijaros la última pregunta, que es muy interesante, alineada totalmente con el reglamento. ¿Los sistemas de IA incluyen aplicaciones clasificadas como de alto riesgo según las regulaciones vigentes? Vamos, como si Luis Latasa lo hubiera escrito, ¿no? Lo tenemos clarísimo. Así que realmente el reglamento está... la 42001 nos va a ayudar mucho y está muy alineada con el reglamento. De hecho, luego lo vamos a ver, todo el enfoque del riesgo. También, me estoy adelantando, pero vale la pena.
todo el enfoque de aplicación desde el diseño, ¿no? El ciclo de vida completo. La 42001 habla también del ciclo de vida. Aquí tenemos los roles que establece 42001. Imaginémonos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Así rápido. Imaginémonos una aplicación que todos, la mayoría de nosotros tenemos en el teléfono para coger taxis o bien para coger coches de VTCs, ¿no? No voy a decir marcas. El iCustomer, el cliente, sería el dueño de la aplicación, ¿no? El dueño del negocio, podríamos decir. Es el customer. El cliente realmente es el dueño, el que ha ideado ese negocio, ¿no? Que se va a apoyar en el uso de la IA. El producer va a ser a quien el cliente ha encargado el desarrollo de esa solución para que podamos utilizar su negocio, que detrás tiene una serie de inteligencia artificial. Y el provider es o bien quien desarrolla esa solución, pero también si estos proveedores que, por ejemplo, como Google Maps, ¿no? Google Maps también podría ser mi proveedor de inteligencia artificial, sobre el cual mi solución se apoya para mapear el taxi o la VTC para situarse, ¿no? O para otras cuestiones de inteligencia artificial. Google podría ser un proveedor. Hemos dicho proveedor Google, productor, a quien yo le he encargado esa aplicación, customer soy yo, porque yo soy el cliente de esa aplicación. El partner, por ejemplo, podría ser el auditor. El subject, el sujeto. ¿Quién podrá ser el sujeto? Lo digo fácilmente, el usuario. El usuario que está introduciendo sus datos y que está utilizando finalmente la aplicación para buscar el VTC o para buscar el taxi, y las autoridades, pues está claro que son las autoridades que regulan, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy rápido, tampoco quiero entrar aquí en detalle, de cómo se clasifican los roles en la 42001. No es trivial, obviamente este ejemplo me lo traigo preparado, pero en cada empresa tenemos que clasificar bien estos roles, ¿de acuerdo? Al igual que el reglamento, estamos ante una serie de roles, de objetivos organizacionales. He puesto el anexo C primero porque realmente hay varios anexos, ahora lo veremos. Me he ido directamente al C para que vierais qué objetivos están debajo de la 42001. La responsabilidad, la IA puede alterar los marcos de rendición de cuentas. ¿Cómo sabemos, cómo de explicar el funcionamiento de este software, ¿no? La experiencia en IA, se requieren expertos con habilidades. La disponibilidad y calidad de datos, otro de los objetivos organizacionales para cumplir con el 2001. El impacto ambiental incluso de mi sistema de inteligencia artificial. La equidad, para evitar sesgos en el sistema de inteligencia artificial. La mantenibilidad. ¿Somos capaces de actuar y corregir los sistemas de IA que estamos utilizando dentro de la organización o que estamos produciendo? La privacidad, está clarísimo. Robustez, seguridad, transparencia y explicabilidad. Este concepto es fundamental. Me he ido al final ya, porque debemos de garantizar que yo soy capaz de entender qué está haciendo mi sistema de inteligencia artificial. Pero cuidado, porque esto no es trivial. Lo hemos hablado antes. Si yo tengo un sistema, como hablaba también, esto está totalmente alineado con el reglamento, ¿no? Si yo, en parte, ¿no? Porque si yo tengo 10 elevado, no me acuerdo cuánto era, 10 elevado a 25, creo que era, operaciones matemáticas hechas por 10 elevado a la que queráis, redes neuronales, o sea, neuronas, mejor dicho, perceptrones o neuronas, dentro de mi sistema neuronal, es muy difícil saber por qué ha tomado esa decisión en ocasiones, ¿no? Entonces, transparencia y explicabilidad, de hecho, lo hablábamos en la certificación hace aproximadamente un mes, es un tema delicado, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la 42001? Bueno, yo voy a pasar más o menos por encima, no tampoco quiero haceros una explicación muy detallada. Si os fijáis, se parece mucho a la 27001. Contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora. Los que conocéis las ISO 27001 sabéis que es más o menos esta es la estructura. Y luego tenemos 4 anexos. El anexo A vamos a ver, sí que lo vamos a ver porque son los controles. El anexo B es cómo cumplir con estos controles, una propuesta. El anexo C es el que hemos visto ahora, los objetivos, ¿no? Organizacionales. Y el anexo D, bueno, pues son algunos ejemplos de sistemas de inteligencia artificial o de que podemos certificar con la 42001. Enfoque del riesgo. Claro, efectivamente, igual que el reglamento,
la evaluación de riesgos, tratamiento de los riesgos y el SOA, el Statement of Applicability, es absolutamente fundamental. ¿Qué fuentes de riesgo puedo considerar? Pues podemos considerar la complejidad del entorno, la falta de transparencia y explicabilidad, el nivel de automatización. Cuanto más automático es mi sistema, más riesgo tengo a nivel de seguridad y equidad. ¿Cómo he entrenado yo estos datos, este modelo, la calidad de los datos de entrenamiento, problemas del hardware, ciclo de vida del desarrollo, lo vamos a ver ahora, y preparación tecnológica? Todo esto, pues, de alguna manera, son fuentes de riesgo para mi sistema. Life cycle, ciclo de vida del desarrollo, lo hemos visto también en el reglamento desde el diseño. Aquí vamos un poquito más atrás, desde la idea, el desarrollo, la validación, el despliegue, cómo opero yo mi sistema en funcionamiento, cómo lo reevalúo y finalmente cómo lo jubilo, ¿no? Traducción de inglés directamente, cómo hago la retirada del sistema, también controlada y supervisada. Bueno, pues aquí, veis, vuelve a hacer foco a toda la gestión de riesgo, es transversal a todo el ciclo de vida, por supuesto, toda la seguridad y la privacidad, la transparencia y explicabilidad, fijaros la importancia que le dan en la 42001, y bueno, el gobierno adecuado. Las fases de la implantación del 42001, pues bueno, son básicamente sencilla, desde el inicio, definir objetivos, determinar requisitos, evaluar riesgos, tener en cuenta otra vez la transparencia y responsabilidad, diseño y desarrollo, verificación, despliegue, operación y retirada. Evaluación de impacto del sistema de IA. La 42001 tiene una cuestión que no está reflejada en la 27001, en la estructura me refiero, que es la evaluación de impacto. Esta evaluación de impacto, los expertos en GDPR sí que sabéis que existe, ¿no? Una evaluación de impacto en GDPR y en parte pues tiene cierta relación, ¿no? Porque de hecho lo hemos hablado, Luis Latasa lo ha dicho muy bien en el reglamento, también está parte de la evaluación de impacto. De hecho, lo define el 42001 como el proceso formal y documentado mediante el cual una organización desarrolla, proporciona, etcétera, servicios que utilizan inteligencia artificial y evalúa, este es el punto clave, los impactos sobre los individuos, grupos de individuos y sociedades. Hemos visto que en los sistemas de alto riesgo, ¿no? O riesgo sistémico que decía el reglamento, este punto pues podría ser realmente importante, ¿no? Cómo afecta a los individuos, ¿no? Al grupo de individuos. ¿Cómo determinar esto, ¿no? Continúo. Calidad de datos, lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque el entrenamiento del sistema va a definir su funcionamiento posterior, ¿no? Entonces, por eso la calidad de los datos es fundamental. Ciertas cuestiones como la autonomía, el aprendizaje continuo se ven. También habla, fijaros, también como el reglamento, lo hemos visto, que habla de la inteligencia artificial más general, ¿no? Aquí también se habla de la IA más abierta, más generalista o estrecha, ¿no? En este caso, pues generalmente la mayoría de las inteligencias artificiales que existen son estrechas, son monopropósito, sirven para algo, sirven para clasificar, por ejemplo, clientes con más potencial de ser deudores. Sirven para determinar si una imagen de un producto tiene algún defecto. Son estrechas, inteligencia artificial estrecha. Confiabilidad, por supuesto, y otras cuestiones que ahora mismo voy a pasar un poquito, ¿no? Lo hemos visto antes. Controlabilidad, muy importante, ¿no? Propiedad de un sistema de inteligencia artificial que permite que un humano o otro agente intervenga en el funcionamiento del sistema. ¿Cómo de controlable es mi sistema de inteligencia artificial? ¿Por qué funciona así? Lo hemos también comentado, ¿de acuerdo? Un poquito más, vamos a seguir un poquito más adelante. Hemos visto también que el contexto de la organización es una de las cláusulas que forma la 42001, también la 27001. Fijaros que hay cierta relación. En este caso habrá que tener en cuenta factores externos, regulaciones, políticas, impactos en el cambio climático, incentivos, cultura, valores, competencia. Factores internos. Muchas veces, ¿qué diferencia un factor interno de un factor externo? ¿Alguien sabe la respuesta? Generalmente en auditoría decimos interno es aquello que yo puedo controlar y externo es aquello que está fuera de mí, que yo no puedo controlarlo en la organización. ¿Vale? Luego para cuando vayamos a implementar 42001 en vuestras organizaciones, lo tengamos también en cuenta. Internos, por supuesto, la estrategia de organización, obligaciones contractuales y propósitos, ¿no?
Lo hemos hablado, los roles, la importancia de la gestión de riesgo, que también lo vamos a trabajar, que estos sistemas sean seguros, éticos y conformes con la normativa aplicable. Reglamento. No es que el 42.001 me plantee un reglamento, sino que yo tendré que ir al reglamento para cumplir. ¿Vale? Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, fundamental. Perdón, ahora. Determinar el alcance del sistema de gestión de inteligencia artificial, fundamental. Toda la 27.001 también habla del scope, igual. Deberá establecer, implementar, mantener, mejorar y documentar. Muy importante. El marco de la 42.001 me establece una documentación obligatoria. No lo he incluido aquí porque creo que es un poco pesado hablar de la documentación, pero que sepáis que hay una documentación obligatoria que la 42.001 me plantea, incluidos los procesos, interacciones, evaluación de riesgos, Statement of Applicability, el SOA y otras cuestiones que políticas, ¿eh? Hay una serie de documentación. Liderazgo y compromiso, clarísimamente. Sin el liderazgo y el compromiso de la alta dirección, que me ayude a definir las políticas, requisitos, me dé los recursos necesarios, etcétera, como cualquier ISO prácticamente no voy a poder hacerlo. Establecer la política de inteligencia artificial, que sea acorde con el propósito, sirva de marco para definir los objetivos de la inteligencia artificial, incluya el compromiso, promueva la mejora continua. Fijaros, aparte de los roles y aparte de las acciones para abordar los riesgos, porque en el punto 6 de la planificación hablamos de cómo vamos a abordarlo, ¿no? De los requisitos, etcétera. Cómo vamos a hacer las evaluaciones de riesgo, vamos a implantar medidas de mitigación y control, bueno, típicamente lo que es la evaluación de riesgo, ¿no? Me lo salto porque esto todo lo más o menos lo sabéis. Cómo vamos a hacer el tratamiento de riesgo, qué controles del anexo A vamos a aplicar, qué procedimientos y protocolos vamos a aplicar, cuáles son los objetivos de nuestro sistema de inteligencia artificial, qué recursos vamos a dedicar y quería llegar a este punto, al 7.2. ¿Por qué? Porque antes ha hablado Luis Latasa de la alfabetización del reglamento, estrechamente relacionado con la competencia. ¿La competencia de quién? Determinar la competencia necesaria en la organización de las personas que trabajan en la organización y que afectan al desempeño de la inteligencia artificial. Garantizar que dichas personas sean competentes. ¿Cómo? Obviamente, educación, competencias, formación, experiencia. Totalmente alineado con el reglamento, ¿verdad? Como lo hemos visto antes, concienciación y comunicación a todas las partes interesadas. Planificación y control operativo. ¿Cómo llevo yo a cabo? En el punto 6 sería más cómo quiero llevarlo a cabo y aquí es más llevarlo a cabo, ¿no? Vamos ahora a llevar a cabo lo que hemos pensado que vamos a llevar a cabo, ¿no? Fijaros que el 8.2 y el 8.3, la evaluación de riesgos y el tratamiento de riesgos son dos cosas diferentes. La evaluación de riesgos es previa al tratamiento de riesgos en la 42.001, ¿de acuerdo? Y tiene que ver, lo hemos hablado, cómo afecta a las personas, al ser humano, ¿no? A las comunidades, etcétera, ¿no? Me paso un poquito más, pero que no sé qué le pasa. Auditoría interna, fundamental, ¿vale? Revisión por la dirección constante de los resultados de esas auditorías y la mejora continua, no conformidad y acciones correctivas. Esto sería a nivel muy rápido, muy macro, cómo implanto la 42.001 en la organización. No me quiero ir de aquí sin las dos cosas. Hablar del anexo A. El anexo A, igual que la 27.001, tenemos una serie de controles. Los controles del punto A2 hablan de las políticas. Bueno, muy bien, tendremos que definir políticas. Claro, en el SOA, en la aplicabilidad, tendremos que cumplir con todos los controles. Y si no lo cumplimos, como siempre decimos en la 27, habrá que justificarlo muy mucho porque dejamos un punto de estos de control fuera del SOA, ¿no? Políticas, alineación con otras políticas, funciones y responsabilidades de la inteligencia artificial dentro de mi organización, recursos que yo estoy dedicando, documentación, datos, aplicaciones. ¿Qué recursos forman parte de mi sistema de inteligencia artificial? ¿Qué recursos informáticos como parte de la identificación? Obviamente deberemos documentar la información que estamos utilizando, los recursos informáticos y recursos humanos involucrados. ¿Cómo estamos haciendo la evaluación de impacto? Bueno, pues muy bien, aquí me está diciendo
en esta diapositiva 4 controles que yo voy a tener que llevar a cabo: la evaluación de impacto del sistema, la documentación de estas evaluaciones de impacto, ¿ok? El ciclo de vida. Si realmente yo estoy implicado y documentado y tengo un proceso sistemático para llevar a cabo mi ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial, identificando y documentando los objetivos, teniendo en cuenta que estos objetivos integrar medidas para lograrlos en el ciclo de vida del desarrollo, desde el diseño, desarrollo, lo hemos hablado en el reglamento antes con Luis Latasa. Continuamos con el ciclo de vida. Fijaros que el ciclo de vida es uno de los grupos de controles que más controles tiene, porque es fundamental supervisarlo. Continuamos con el ciclo de vida de la IA, ¿no? Registro de eventos, que me ha parecido también, ¿no? Y en el reglamento, que Luis Latasa lo ha nombrado, toda la parte de registro de eventos, de lo que ocurre en el sistema, fundamental, ¿no? Esto también aplica en muchas leyes que nosotros somos auditores, como por ejemplo la 27001 o la ley antifraude de software. El registro de eventos es fundamental, ¿no? Y seguro, el registro de eventos tiene que cumplir una serie de medidas de seguridad, de integridad, disponibilidad y conservación con el paso del tiempo. ¿Cómo y qué datos utilizamos en el sistema? Tanto para el entrenamiento, para el mantenimiento, también como los datos de entrada que yo proceso en el sistema, de dónde viene la procedencia de mis datos de entrenamiento, cómo los preparo, claro, evitando cualquier sesgo o uso de información, como también ha nombrado Luis Latasa antes, de información que pudiera generar sesgo, por ejemplo, por raza o por sexo o por etnia, ¿no? ¿Vale? Información con las partes interesadas, con el gobierno, terceras partes, etcétera. Y bueno, relación con terceros, clientes, transparencia. El anexo B da ejemplos de cómo cumplir estos controles, pero son demasiado, desde mi punto de vista, no van a servir en la práctica, porque hay que analizar con un auditor experto, obviamente, cada punto de control en función de todas las cláusulas que hemos visto al principio. Me paso un poquito esto porque, y ya por terminar, me he ido en tiempo, me vais a disculpar, pero también trato de que seamos puntuales. Vamos a ver un poquito la relación. Yo he ido nombrándolo, pero quiero, Luis Latasa y yo hemos puesto en una serie de tablas cómo se relacionan el reglamento europeo con la 42001. Lo primero, el objeto, ¿no? El reglamento tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y una cosita y más descripción, pero la 42001 tiene por objeto un marco de gestión para la implementación y control de los sistemas de inteligencia. Ambos buscan minimizar los riesgos, lo hemos hablado muchas veces. Obligatoriedad. El marco de reglamento, de inteligencia artificial es obligatorio en la Unión Europea. En la 42001 no es obligatorio, es voluntario. Es verdad que en muchos contratos y pliegos tiene todo avisos de que van a ser obligatorios. ¿Ok? La ISO 42001 ayuda a demostrar el cumplimiento del RIA. Claro, para eso para mí es donde creo que es perfecto, ¿no? El enfoque. El reglamento es normativo y basado en el riesgo. Clasifica los sistemas de inteligencia artificial en función de su riesgo. La 42001 busca más la gestión organizativa, digamos, en el terreno, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar a cabo el reglamento, ¿no? Ambos utilizan un enfoque basado en riesgos, aplicabilidad, ¿vale? Perfecto. Ambos aplican a entidades que desarrollan, implementan, gestionan o son responsables del uso de la IA. Por supuesto, también en la ética y la transparencia. Ya lo hemos visto en el reglamento de la tasa, en mi caso con la 42001, establece principios éticos y de transparencia. Cuando hemos visto los objetivos, ahí aparecían. Coincide en la necesidad de ética, explicabilidad y supervisión humana. Gobernanza de la IA, por supuesto. Ciclo de vida de IA, lo hemos visto, tanto el reglamento nos habla todo el rato de ciclo de vida de IA, como la 42001 también se basa y tiene controles incluso. Pero gran parte de los controles se basan en el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Supervisión, auditoría, seguridad y multas y sanciones. No hay sanciones de momento por no cumplir con la 42001, pero sí por el reglamento que lo hemos estado viendo. Por mi parte,
a lo mejor he ido un poco rápido, pero creo que, bueno, pues hemos visto, por resumir, el reglamento, hemos visto la 42001 y la redacción. Encantado de poder ser vuestros auditores y consultores de implantación y os apoyaríamos en la certificación y en el cumplimiento del reglamento. Tenéis aquí nuestros datos de contacto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Luis y Luis María. Y pasamos al turno de preguntas. Nosotros preferenciamos si las podéis hacer directamente micro webcam, sería perfecto, ¿vale? Os vamos a permitir que podáis poner micro y cámara. Si queréis hacer alguna pregunta con micro cámara, levantar la mano, accionando el iconito levantar mano del panel de control y nosotros os abrimos el micro o micro y webcam. Levantar la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y os abrimos a micro y webcam o micro solo y no la webcam. Bueno, mira, aquí tenemos una mano levantada. Vamos a ver, Óscar, si lo encontramos. José Antonio. Vamos a ver si vemos aquí a José Antonio. Hola, buenas. ¿Me ¿Qué oís? tal, José Antonio? Sí, adelante. Perfecto, y te vemos. Solamente Fantástico. una cosa. Oye, muchas gracias por la presentación, ¿vale? Bueno, Yo trabajo para proyectos que están muy relacionados, trabajo para el Departamento de Transferencia Algorítmica de la Unión Europea y lo que no veo en la norma o no veo regulado o explicado, o qué decir, ¿no? O no me he enterado bien, es sobre el tema de inconformidades, ¿no? ¿Cómo se gestiona todo ese tema en la parte de la evaluación, ¿no? Porque creo que esto va muy rápido y van a evolucionar tanto las conformidades como las no conformidades, ¿no? Y va a cambiar mucho las reglas conforme vayamos adaptando, ¿no? Ahora sabéis que hay una iniciativa de pensar que aquí en Europa lo que hacemos es regular mucho, creo que es un error el que pensemos eso, digo, sino que hacemos más cosas, pero bueno, es verdad que se regula y creo que es necesario regular, ¿no? Más en este ámbito. Pero en cualquier caso, ¿cómo va a adaptarse a la conformidad o no conformidad en toda esta evolución que va a haber? Creo que muy, muy rápida, ¿no? Y no creo que me equivoque mucho. Gracias. gracias, José Antonio. Luis María, estás mutado, ¿eh? Sí, igual Luz María es mejor para responder esta pregunta, porque tiene que ver mucho la parte de business Eh, network. sí. Pues nada, muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, por razones de tiempo, pues hemos tenido que ir casi volando, ¿no? Y bueno, nos hemos detenido pues, en cada una de las obligaciones, ¿no? Y bueno, y una muy importante, lo hemos hablado con la parte de productos, ¿no? Del anexo 1 de productos que tienen que realizar conforme a su normativa, ¿no? A la que se permite el propio reglamento, sus evaluaciones de conformidad. Pero evidentemente para los sistemas del anexo 3 también hay que superar unas evaluaciones de conformidad y bueno, pues ahí siempre en sistemas de alto riesgo, ¿vale? Porque es para los que se exige, ¿no? Y bueno, dentro de lo que son sistemas de alto riesgo, pues se permite, o bueno, se prevé que en determinados supuestos se pueda hacer una evaluación de conformidad por lo que se denomina un organismo notificado de evaluación de la conformidad, como existe pues, en otros ámbitos normativos y tendrá que superarse pues, dicha evaluación. Y en otros casos, creo que ya hablo un poco de memoria, creo que son de los supuestos del 2 de 2 a 8 de lo que son las categorías, ¿no? Del anexo 3, te permite, conforme al anexo 6, hacer una evaluación de conformidad interna, ¿vale? Y además, posteriormente creo que había también una tercera vía que, como digo, pues no lo he incorporado en esta presentación. En otras que tenemos más tiempo, sí nos detenemos en explicar pues, las distintas vías de obtención de la evaluación de conformidad, que evidentemente es muy importante. Un tema también muy relacionado con esto es, creo que es el artículo 40-41, que prevé que la comisión pueda establecer, bueno, el 40 te dice que en el caso de que se aprueben estándares, y esto tiene que ver también mucho con lo que estamos hablando hoy, esa relación RIA con la ISO, en este caso te dice que sean estándares aprobados por los organismos de
de armonización que estén reconocidos en el reglamento europeo, y ahora no me acuerdo cuál es, esperamos que los organismos son el CEN, el ETSI y el CENIC, que lógicamente trabajan de manera colaborativa con ISO. Bien, pues se dice que cuando estos organismos aprueben estos estándares para el cumplimiento de lo que son los requisitos, ¿vale? Pues se presumirá que cumpliendo con esos estándares estás cumpliendo con los requisitos que decía yo antes de la sección segunda de, bueno, el capítulo tercero, sistemas de alto riesgo, ¿no? Pero vamos, totalmente de acuerdo con lo de la evaluación de conformidad. A ver, Juan Muchas gracias. Carta, si quieres abrirte el micro y la webcam. Juan Carta, que tienes la mano levantada. Sí, perfecto. Gracias, buenas tardes. Mi duda viene con respecto a qué pasa con una corporación que tenga plantas en Asia, Europa y América y quiere implementar un proceso de IA para mejorar procesos. ¿Cómo se maneja en ese caso, desde el punto de vista legal o de ISO? Yo, no sé si puedes repetir la pregunta, que no la he escuchado bien. Ok, este es un grupo que tiene plantas Sí. en Asia, tiene plantas en Europa y tiene plantas en Américas. En el caso de implementar una IA para optimizar procesos internos de la compañía, ¿cómo se relaciona con la nueva ISO o con la parte legal de requerimientos para la IA de Europa? Claro. Vale, bueno, hay una parte que entiendo que puede responder Luis, pero bueno, yo en lo que tiene que ver con, o sea, entiendo que en el ejemplo que pones habría que ver qué criterios de conexión podéis tener con lo que es el reglamento europeo, dado que estoy entendiendo que principalmente seríais responsables de despliegue y a lo mejor me estoy confundiendo, pero entendiendo que sois principalmente responsables de despliegue, bueno, pues dentro de lo que son las obligaciones, ¿no? que veíamos para sistemas de alto riesgo, pues está entre ellas adoptar medidas técnicas organizativas para garantizar que se hace un uso del sistema con arreglo a las instrucciones y, por lo tanto, bueno, pues a partir de ahí disponer, evidentemente, de procedimientos adecuados para asegurar que casos o sistemas de IA que se van adoptando dentro de la organización, pues están adecuadamente inventariados, categorizados, clasificados en función del nivel de riesgo y que, en definitiva, pues también se conoce las instrucciones que ha elaborado el proveedor, que de acuerdo con la normativa, pues tiene que emitir para que se puedan interpretar los datos de salida, etcétera, ¿no? No sé si Luis quiere complementar algo por la parte de ISO. Sí, solamente pues alineado contigo, la ISO tiene unas cláusulas y unos controles para el marco legal, para determinar el marco legal aplicable. Entonces, evidentemente, con Luis Latasa, si hiciéramos nosotros nuestro trabajo, habría que determinar el marco legal aplicable en cada sede de cada país y determinar cuál finalmente vamos a aplicar en la evaluación de riesgos y en el SOA, básicamente. Ok. Gracias. Ok, De todas formas, Juan. habría que profundizarlo, ¿eh? O sea, esto habría que trabajarlo, ¿no? Responder tan rápido es complicado. Una pregunta tan, ¿no? Ok, Juan, muchas gracias por la pregunta. Recordar, preferenciamos si abrís. A ver, Óscar, ¿estás ahí en la webcam, Óscar César? ¿Quieres hacer una pregunta? Vale, pues espera. Es que os hemos dejado activar la cámara. A ver, levantad la mano a aquellos que queráis hacer una pregunta. Vale, aquí tengo Antonio Gallego. A ver, pues venga, Antonio, ponte el micro y webcam. Antonio. Vale, yo la había pasado por aquí por escrito. Eran tres preguntas para Luis, con la intención de que fueran breves las respuestas, ¿no? Pero una iba relacionada con el tema precisamente del uso de la IA en recursos humanos, en los entornos laborales, porque me parece como muy, muy, muy restrictivo que cosas que ya se vienen haciendo hoy en día con Data Analytics y que la IA puede ayudar a agilizar esos análisis y mejorar los informes y la toma de decisiones, pues aparece como actividad prohibida la parte de analizar las emociones
y en el anexo 3 tampoco se puede utilizar para seleccionar, o bueno, o es de alto riesgo, pues para seleccionar candidatos o promocionar trabajo, promociones o determinar si puede haber una tasa más alta de turnover o de burnout y demás, ¿no? Entonces, eso me parecía como muy restrictivo, ¿no? Y quería preguntarte un poco por tu opinión. Y ahí engancho dos. Y la última es que se hablaba de como IA de alto riesgo. Me ha sorprendido. Esto es ya fuera de mi trabajo, me ha sorprendido. Se hablaba de las embarcaciones náuticas, pero no se nombra nada de los vehículos autónomos. Entonces, si podías comentar un poquito más sobre eso. Perdón, que Luis, está mutado. Muchas gracias, Antonio. Pues, a ver, te doy totalmente la razón en cuanto a que, bueno, un sistema prohibido, lo que es la inferencia de emociones en con IA, en centros de trabajo y de educación. Con la parte de sistema aunque sí que te clasifica que puede ser de alto riesgo por pertenecer a uno de esos ámbitos, sí que habría más que decir, ¿vale? Porque luego el artículo 6, apartados 2 y 3, te dice que aunque un sistema de alto riesgo que pueda pertenecer a ese anexo se entienda que luego no tiene un impacto significativo en lo que puede ser salud, seguridad y derechos fundamentales, podría el propio proveedor llegar a calificar ese sistema como de no alto riesgo, si tiene que hacer una propia evaluación, por así decirlo, de lo que es el impacto que puede tener en derechos fundamentales. Por lo tanto, no automáticamente, como sí pasa con las prácticas prohibidas, no automáticamente por estar dentro del anexo 3 pues vas a ser un sistema de alto riesgo, ¿vale? Se presume o se entiende de partida que sí, pero puede que no. En cuanto a mi opinión sobre esto, pues bueno, realmente desde un punto de vista de prohibiciones, pues al final tenemos los 8 ámbitos que desde la Comisión se ha querido prohibir que se utilice la IA. Es verdad que quizá en el tema de inferencia de emociones se podría haber hecho un poquito más restrictivo o permitir a ciertos usos, porque al final en esas prácticas no está admitido, por ejemplo, pues ni entra en juego. Es verdad que en el ámbito laboral, ya lo sabemos por GDPR, el tema del consentimiento siempre va a ser problemático, de consentimiento del trabajador, si realmente no existen alternativas, etcétera, pero bueno, se podrían haber hecho algún tipo de excepción basado en consentimiento. Y lo mismo también en centros educativos o orientado a la enseñanza, donde sabemos que hay muchos proyectos educativos donde bueno, pues han tenido que limitar esta funcionalidad precisamente por esta cuestión. Y luego, con relación al tema de los vehículos autónomos, bueno, yo sí que tenía dentro de la diapositiva, dentro de los ejemplos, sí que mencionaba los vehículos de 2, 3 y 4 ruedas que tuvieran que superar una evaluación de conformidad de acuerdo con su normativa. Entonces, claro, yo desconozco en este punto. Sí, realmente hoy por hoy hay una normativa suficientemente desarrollada como para hablar de coches de conducción autónoma que puedan estar perfectamente operativos. Yo creo que no. Entonces, de todas formas, que cuando eso suceda, seguro que estarán asimilados a los otros que yo sí que mencionaba. Vale, una cuestión que os quería hacer a los dos, Luis y, bueno, Luis es, por ejemplo, con el tema que has tocado ahora, bueno, nos han preguntado con respecto al uso en el tema digamos, de la inteligencia artificial, del análisis de emociones. O sea, una cosa es la funcionalidad que tenga el software y otra cosa el uso, ¿vale? Seguro que vosotros lo tenéis como más claro, pero la funcionalidad es fácilmente controlable, pero el uso que se haga, por ejemplo, de análisis de emociones, aunque la normativa diga que no se puede usar, ¿quién controla el uso que puede hacer una empresa a la hora de analizar emociones para seleccionar un candidato? A ver, es también muy buena pregunta, Daniel, porque tiene que ver un poco con lo que comentaba antes, ¿no? O sea, Perdona, es Luis, decir, que en principio... perdona, Luis. O sea, por ejemplo, se me ocurre esto, o se me ocurre, por ejemplo, el análisis, porque lo han mencionado como alto riesgo también,
el análisis que en teoría, me imagino, no se puede hacer a la hora de conceder una hipoteca, ¿vale? Hay ciertos, y es lo que se está hablando, hay ciertas nivel de personas cada vez mayor que prácticamente seguro que fijo, si lo metes en inteligencia artificial, no se les concede el crédito, ¿vale? Entiendo que una cosa es que la legislación diga, en la normativa, que no se puede hacer un análisis con inteligencia artificial y otra cosa es lo que los bancos hagan. Claro, claro, pero bueno, es que ahí lo que puede llegar a suceder es que están incurriendo en una... Ay, perdón, creo que no estoy... Sí, sí, me estáis escuchando, ¿no? Perdón. Digo que lo que puede llegar a suceder es que, en ese caso, las entidades que están usando sistemas de IA para finalidades no previstas necesariamente por el sistema y, por lo tanto, no sería a priori una responsabilidad del proveedor porque lo están haciendo lo que se llama un uso inadecuado, un uso ilícito de ese sistema, estarían incurriendo en responsabilidades de las que hemos mencionado, ¿no? O sea, es decir, que al final sí que hay también para las entidades que están usando límites previstos, pues está previsto que lógicamente se pueda imponer, sería un riesgo elevado, ¿no? Vamos, Justamente yo añadir simplemente que efectivamente la 42.001 lo prevé. O sea, de hecho lo tenéis en pantalla ahora, creo. Los controles para gestionar el uso responsable de esos sistemas de inteligencia artificial. Al final la organización va a definir, se supone que tiene que definir, documentar esos procesos para un uso concreto y responsable, ¿no? Tiene que identificar los objetivos para los cuales se van a usar y, por supuesto, tiene que monitorizar que se está utilizando esa IA para esos objetivos. Para eso es, por ejemplo, una de las aplicaciones de la 42.001. Tú, Luis, en caso de de, que de hecho, llegara a juicio, por ejemplo, una demanda por uso, digamos, inadecuado de un sistema de inteligencia artificial, como perito, ¿tú crees que se puede rastrear ese uso? Claro, si tú tienes la 42.001, lo hemos visto antes con el tema del registro de eventos, ¿no? Que es una de las medidas, una de las herramientas, una de las evidencias electrónicas que utilizamos los peritos en juicios. Entonces, si además tienes la 42.001, que tienes documentación, hemos hablado que la 42.001 no lo he nombrado porque tampoco he querido, establece una serie de documentación precisa y concreta para cumplir con las buenas prácticas de gestión de la inteligencia artificial. Entonces, todas estas evidencias te van a ayudar realmente a demostrar que tú tienes en este caso, si estamos hablando del uso, un correcto uso, un buen uso, y no se está utilizando para ninguna otra cosa, ¿no? claro, aquí hay un tema muy ya profundo, ¿eh? O sea, de que es lo que se denomina la responsabilidad vicaria, ¿no? Por parte de los empresarios respecto de actuaciones que pueden hacer los trabajadores en el desempeño de sus funciones. Entonces puede suceder, y es un tema que no está claro, o sea, sí que mi opinión es bastante claro que en estos casos de mal uso, ¿no? De un sistema que la finalidad prevista es otra y que tú utilizas para esos fines prohibidos, el proveedor no tendría responsabilidad, pero como digo, no estaría tan claro hasta qué punto por el hecho de tener políticas viendo ese uso dentro de la organización, no te va a ser imputable, digamos, la conducta. Digo, ahí me remito también a todo lo que puede ser doctrina en el ámbito laboral de imputabilidad de conductas en desempeño de sus funciones, pero evidentemente el tener esas políticas y además los controles que hablaba Luis, pues yo creo que pueden llegar a evitar en la práctica o pueden minimizar los riesgos de que en efecto pues las empresas Exacto. puedan ser sancionadas por este tipo de actividades. Muy bien, bueno, pues vamos a estar un par de minutos más hasta y media. Vamos a ver si veo alguna mano más levantada. Bueno, y mientras se animan ya o ya es para ir terminando, la típica pregunta, por ejemplo, que se hacía cuando empezó todo el tema de los coches autónomos, ¿no? Si hay un coche autónomo que atropella a una persona, quién tiene la responsabilidad? Entiendo que, bueno, supongo que será muy complicado, pero en última instancia, siempre a donde voy, se me ocurre también, por ejemplo, un robot militar en el campo de batalla, que a ver quién imputa si mata a alguien, si es correcto o no es correcto, vamos, a nivel de cumplimiento de las normativas
en tiempos de guerra, por así decirlo, ¿vale? Eso es. Entiendo que al final, aquí la clave es que siempre va a haber, antes de que un coche autónomo empiece a conducir por sí mismo o un robot soldado empiece a pegar tiros, tiene que haber siempre muy claro en algún sitio quién es el responsable de esa inteligencia artificial. Creo que es una de las claves, ¿no? Antes de que se ponga Sí, en bueno, funcionamiento. antes no quería hacer un poco el chascarrillo, pero no me deja más remedio que hacerlo ahora, de que uno de los casos que está excluido precisamente de la aplicación del RIA es el uso con fines militares. Y bueno, aquí habría que preguntarle también al regulador, bueno, que no deja también de ser un poco sorprendente que siempre todas las obligaciones vayan del lado del sector privado muchas veces, ¿no? Y que Sí, parezca porque que si los chinos empiezan a realmente utilizar soldados con inteligencia artificial, habrá que plantearse utilizarlos. claro, a mí me parece tranquilizador, ¿no? Que quede fuera del ámbito del este, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, o sea, es decir, sobre la pregunta de la responsabilidad por los daños en supuestos, como estás comentando, de sistemas que funcionen realmente en entornos reales, ¿no? Y que evidentemente eso se va a dar y produzcan daños en personas o daños materiales. El reglamento, como digo, no se ocupa de esa cuestión, ¿vale? Pero sí que hay otras normativas que ya están en marcha, ¿vale? Que pretenden precisamente establecer los criterios que en los sistemas de IA, por la problemática que tienen, por la opacidad, por la inexplicabilidad, por muchas cuestiones, se van a tener que cambiar, por así decirlo, los criterios clásicos de imputación de responsabilidad, ¿no? Para que, en definitiva, pues la carga de la prueba que normalmente yo tengo cuando se me provoca un daño por razón de un accidente, pues en estos casos, y ahí sí va a haber una relación con el reglamento de IA. Es decir, aquellas empresas que precisamente por la transparencia de los registros, etcétera, pues cumplan con todas las obligaciones, van a poder tener una presunción de cumplimiento en algunos aspectos. Además, por así decirlo, los damnificados con ese suceso de daño que se pueda producir van a poder pedir acceso, digamos, a esos datos para esa facilidad probatoria. Cuando no cumplas con lo que es el RIA, por ejemplo, pues va a haber, creo que una presunción de culpabilidad que tú vas a poder luego levantar, solo es una presunción, pero por así decirlo, tienes esa en contra, ¿no? En contra, empiezas ya con una presunción en contra sobre tu responsabilidad y en definitiva, pues todo eso es una directiva que es de la responsabilidad extracontractual de productos de IA y que, bueno, que es la que va a dirimir esos criterios, ¿vale? O sea que, bueno, eso todavía... luego sí que ya hay una en marcha y en vigor, aunque que requiere transposición, que es la responsabilidad por productos defectuosos, ¿vale? Pero eso afecta sobre todo cuando no se cumple con la seguridad esperada de productos, ¿no? Pues, por ejemplo, los atípicos microondas y este tipo de historias, bueno, pues eso se ha extendido, digamos, a dispositivos o elementos o programas vamos, sistemas de IA o incluso el software, ¿no? En cuanto pueda no cumplir con la seguridad esperada y la ciberseguridad. Vale, última pregunta, Luis, ¿vale? Venga, va. A ver, Roberto, ¿puedes abrirte el micro? Roberto, Sí, ¿me oís? sí, adelante. Sí, me preguntas sobre qué pasa con sistemas de inteligencia artificial que ya están implantados antes de la existencia del reglamento, si tienen que certificarse de alguna manera, si van a poder seguir utilizándose. Hablo en particular de sistemas de reconocimiento facial o sistemas de vigilancia de exámenes, en el caso de instituciones educativas, que he visto que aparecían entre los ejemplos. Sí, si no te he entendido mal, te refieres a lo que pueden ser sistemas que hasta hoy ya estaban comercializados, estaban en el mercado porque no había una normativa restrictiva de su uso. Bueno, pues en relación con los que puedan estar incurriendo en alguna práctica prohibida desde este pasado 2 de febrero, como digo, aunque se hubieran lanzado al mercado anteriormente, pues deberían dejar de usarse, ¿vale? Es verdad que hoy por hoy todavía no es sancionable, pero lo será en los próximos meses, como también habíamos explicado. Y en cuanto a otros sistemas que ya no sean de prácticas prohibidas, sino de alto riesgo, que ya puedan estar comercializados, etcétera, pues a partir del momento que empiecen como ahí realmente no es un tema y también los plazos, ¿no?, del calendario que yo fijaba tienen como objetivo
que puedas ir adaptándote, ¿no? Y cumplir con todos los requisitos que un sistema de alto riesgo tiene que cumplir, pues se prevé que son tiempos suficientes o se piensa que han sido tiempos suficientes para que cuando ya sean de aplicación esas obligaciones pues puedas cumplirlas, claro. Ok, Curioso curioso el tema de los de videoanalítica para controlar que no se copien los exámenes. Eso no lo había oído yo. pues de amplio uso durante la pandemia. Pues muy bueno. Totalmente. Vale, oye, pues muchas gracias, Roberto. Pues oye, Luis María y Luis, pues a ver si os vemos por aquí otra vez, porque bueno, evidentemente el tema tiene mucho que hablar y es súper interesante. Así que nada, muchísimas gracias, Luis María, y por el esfuerzo de resumen que has hecho también. ¿eh? Me parece que se nos ha quedado ahí congelado. Bueno, pues nada, Luis Muchas Villanova, gracias muchas gracias también a todos. por tu tiempo. Y estaros atentos a Venga, próximos webinars de los que organizamos desde tecnoconference.com, tecnowebinars.com, con Luis Villanova y Legal Auditors. Así que nada, desde aquí de San Cugat del Vallès al norte de Barcelona, pues me despido. Adiós, un saludo. Hasta luego, gracias. adiós.